Página 182. Heidegger y la hermenéutica. Capítulo 15. La carga y la bendición del aburrimiento. Consideraciones de Heidegger y Krakauer sobre la Langeweile. Por Dmitri Nikulin. La modernidad es un complejo conjunto de procesos y fenómenos sociales, culturales, políticos e históricos, que, en su imbricación y en su interacción, establecen, definen y describen tanto el conocimiento teórico como la acción práctica. De los conceptos que la definen, tal vez el central y el más significativo sea el de sujeto moderno, que se establece como universal, racional y necesario, expulsando la experiencia cotidiana de la filosofía. Como consecuencia, el panorama posmetafísico es de devastación, de un paisaje abrasado y de un escenario desprovisto de decorado, capaz de representar y retener cualquiera de las pequeñeces que hacen que la vida sea interesante y valga la pena. Podría decirse que el sujeto moderno es el único héroe, protagonista, dramaturgo, director y espectador del drama de la modernidad. Por excluir lo otro de otro ser humano y del mundo, el sujeto moderno es irremediablemente monológico, solitario y aislado, y, por lo tanto, no puede escapar de su propia presencia separada ni deshacerse de sí mismo. Como tal, está irremediablemente aburrido. El aburrimiento, pues, se convierte en la conditio moderna. 1. Las paradojas del aburrimiento de Krakauer. Tal vez una de las más importantes explicaciones modernas del aburrimiento sea un breve artículo que Siegfried Krakauer publicó en la Frankfurter Zeitung en 1924, Siegfried Krakauer, 2011. La manera de escribir de Krakauer es elegante en lo estilístico, condensada en lo filosófico, y atrapante en lo literario. En solo 4 páginas, menciona y se ocupa sucintamente de los temas, el anonimato, la alienación y la inautenticidad, que preocupan a los pensadores de esa época y que serán desarrollados en mucho mayor extensión, con pesadez erudita, 3 años más tarde por el autor de Sein und Zeit. Krakauer comienza su discusión con la afirmación bastante paradójica de que los que hoy tienen tiempo para aburrirse, pero no se aburren, nicht Langeweilen, son tan aburridos como los que no llegan a estarlo. Esto pasa porque su sí mismo, selbst, está perdido, queda sin explicar y fue olvidado hace mucho tiempo, dado que la gente vive en un mundo cada vez más ocupado y apresurado, falta de fino propósito, sin quedarse en un lugar mucho tiempo. El aburrimiento es inevitable. De este modo, Krakauer cree que el aburrimiento es inevitable. Esta experiencia de la inevitabilidad del aburrimiento nos lleva indefectiblemente a toparnos con un número de paradojas. El propio Krakauer no parece advertirlas, pero se traslucen y están implícitas en su exposición. Para él, el aburrimiento es a la vez una carga y una bendición. La gente por la que Krakauer entiende los habitantes de las ciudades modernos, oficinistas asalariados que realizan un trabajo tedioso y aburrido rutinariamente, pequeños burgueses que siguen la estricta Arbeitsethik kantiana, la ética laboral del deber, que sostienen con orgullo, recompensándose con el contento y la satisfacción justamente merecidos de las obligaciones cumplidas, después de las cuales suelen regresar a sus departamentos a disfrutar del ocio. Sin embargo, para Krakauer no hay naturaleza, sino solo civilización de la ciudad. Por eso, el aburrimiento no es una voz de la naturaleza en nosotros, como lo es en la antropología de Kant, sino que está íntimamente ligada a la cultura, que enfatiza una producción que finalmente es recompensada con entretenimiento y ocio. La distracción, la fascinación, la fantasía y el encantamiento de la vida de ciudad son infinitos. Lo alejan a uno de sí mismo, que deambula abotargadamente, noche tras noche, por las oscurecidas calles que las luces y publicidades iluminan. El fantástico mundo del cine, la ilusión de la presencia en otras partes a través de la radio, y después de la televisión y el Internet, y el sustituto de la comunicación por la charla de café, son las expresiones de una vida de ciudad que se convierte en la marcha y la actividad autosuficientes y perpetuas de la diversión. Krakauer trata con condescendencia a la gente de la gran ciudad, pero, como él mismo forma parte de ella, no la desdeña, a diferencia de Heidegger,
que no encuentra mejor modo de describir al hombre contemporáneo de la ciudad que llamarlo el simio de la civilización. Dado que la vida del ciudad es la vida de la cultura, superflua, pero intensa y cautivante, la figura acorde del habitante de ciudad es la del errante, un observador de la vida de ciudad en sus infinitas pequeñeces fascinantes, y un frecuentador de las películas y los bares que conoce y ama a la ciudad, en cuyo teatro el más mínimo evento puede volverse revelador y quedar conectado con la historia vivida de la ciudad. Sin embargo, el ocio ofrecido por la ciudad es a la vez una carga y una bendición. Y aquí encontramos la primera paradoja en Krakauer: la vida contemporánea provee a la gente de mucho ocio, pero en realidad no tiene ocio alguno, ya que está tan aburrida en su tiempo de ocio como en su trabajo, lo cual significa que la mayoría de la gente carece de ocio. Pues en lugar de ser el tiempo libre o el tiempo para la libertad, el ocio se convierte en una institución que paga el trabajo aburrido. Cuando a uno le dejan no hacer nada, no quiere hacer nada, y le hacen no hacer nada. Pero esto es aburrido. Aquí Krakauer introduce una importante distinción entre dos clases de aburrimiento: el aburrimiento correcto, ejemplar, radical y legítimo, y el aburrimiento vulgar, vulgare, ordinario y mediocre. Este último es la insaciable saciedad del ocio vivido de forma indebida, que suspende el ocio y cancela su bendición. El aburrimiento vulgar no es ni caliente ni frío, sino tibio, no mata ni exige una vida nueva. Solo trae insatisfacción, que puede alejarse por la distracción moralmente admisible, lo cual, en última instancia, da testimonio de integridad moral. La gente está demasiado ocupada para aburrirse. Lo que Kant considera en la antropología el propósito del aburrimiento, la búsqueda del deber o la conformación del carácter moral, es, para Krakauer, solo la manera de disipar la molestia del aburrimiento auténtico. La gente está demasiado ocupada para aburrirse, y es por eso que se aburre, pero no del modo correcto. El aburrimiento es, pues, la condición de la experiencia humana moderna en sus dos formas diferentes, que en realidad son las dos caras de la misma moneda, con la que el sí mismo moderno se paga y se cobra a la vez. Esto conlleva la segunda paradoja: escapar del aburrimiento distrayéndonos con la abundancia del entretenimiento moderno, no nos salva del aburrimiento. Alejarnos del aburrimiento solo nos hace estar más aburridos de un modo vulgar. En cambio, aceptar el aburrimiento en su inevitabilidad nos hace percatarnos de que el aburrimiento en sí no es aburrido en absoluto, una vez que llegamos a reconocer y cultivar su forma correcta y radical. Aceptar el aburrimiento nos devuelve nuestro ocio, que es el ocio no de escapar del aburrimiento, sino el ocio de aburrirse, o, más bien, de no temer aburrirse. Lo que no podemos evitar, debemos aceptarlo, y el aburrimiento se convierte en nuestra bendición. La tercera paradoja, pues, consiste en que el aburrimiento, a pesar de ser un estado de impotencia y supinación en que uno puede y no quiere producir nada, es aún así de lo más creativo. La prescripción de Krakauer para el bienestar es apartarse del aburrimiento vulgar para volverse hacia el genuino por medio de una suspensión radical de todas las distracciones que aceptamos comúnmente. Un domingo soleado, cuando todo el mundo está afuera, uno vuelve a su habitación, cierra las cortinas, se acuesta en el sofá y hace el ejercicio espiritual de comprometerse de lleno con el aburrimiento radical, aceptando no actuar, sin hacer nada y dejándose llevar por los pensamientos y ensoñaciones. Necesitamos el ocio. De este modo, Krakauer realiza una epogea radical, pero no del pensamiento o del juicio, sino de la acción. El aburrimiento radical es la suspensión de toda acción. Para estar correctamente aburrido, uno necesita el ocio, que debe poder saber cómo utilizar. En cierto sentido, uno tiene que atreverse a ser perezoso, a no producir, preparar o hacer nada. Parafraseando a Erasmo, la vía de Krakauer podría ser llamada apología de la pereza. Delineada irónicamente y en un boceto, la vía por la que Krakauer legitima el aburrimiento ocupa varias páginas. En primer lugar, uno considera ciertas ideas e incluso piensa en algunos proyectos que, empero, no llevan ni pueden llevar a ningún lado y, por lo tanto,
son absolutamente inútiles. Al reconocer su carácter efímero, uno llega, en segundo lugar, a rechazar todo pensamiento y actividad, maravillándose ante la presencia de pequeños seres ridículos y no serios a su alrededor, tales como un saltamontes de vidrio o un cactus. Su mero estar ahí da testimonio de la falta de propósito que caracteriza al activismo de la constante producción de nuevas cosas, distracciones y sentidos que hacen que uno esté completa e inexorablemente aburrido. Dicho ser no encuentra nada en su existencia que valga la pena notar o tenga importancia para la existencia en su conjunto. Dicho ser es lo que es sin ser, un ser que está presente en su ausencia de realidad y de propósito para el mundo. Pero la existencia sin ser, serio y con un propósito, es irritante, ocasiona una inquietud interior sin ninguna meta, y uno solo puede estar contento con no hacer nada más allá de estar solo y no saber qué debe hacer realmente. Y, en tercer lugar, si uno puede esperar lo suficiente, llega al aburrimiento legítimo, que abre el flujo de imágenes pasajeras por un paisaje reluciente que extrañamente se parece a un paraíso. Escribe Rousseau. Al soñar en el tiempo de ocio, al aliciente de una ensoñación abstracta y monótona añado imágenes encantadoras que la vivifican. Sus objetos escapaban con frecuencia a mis sentidos en mis éxtasis, y ahora cuanto más profunda es mi ensoñación, más vivamente me los pinta. Estoy más a menudo en medio de ellos y más agradablemente aún que cuando realmente estaba allí. Y aquí uno encuentra lo que siempre estuvo buscando, pero siempre le faltó, el final del viaje, que de por sí es un viaje. A falta de una palabra mejor, Krakauer lo llama la gran pasión. Pero probablemente pueda ser llamado de cualquier manera, ya que todo es tan solo un juego de aburrimiento en la imaginación contra ella misma. Por consiguiente, por la vía del aburrimiento, uno primero tiene que saber cómo distraerse, entonces uno no sabe en absoluto qué hacer, en lugar de estar simplemente con uno mismo aburriéndose, y, finalmente, uno ni siquiera sabe cómo estar, qué saber y cómo hacer la pregunta correcta, comprometiéndose con el olvido de que algo tenga un propósito, un conocimiento útil o un juicio responsable. Se necesita paciencia para aburrirse. Sin embargo, uno no puede forzarse a aburrirse correctamente, no se puede producir o tener el aburrimiento radical a propósito. En cambio, se necesita paciencia para aburrirse. El aburrimiento, por lo tanto, le llega a aquellos que son capaces de aburrirse y lo están esperando. Y así, el aburrimiento, que no produce nada, genera nada. ¿Quién puede lograr ser abarcado y embargado por el aburrimiento, entonces, se convierte en una especie de creador aburrido que produce nada a la nada del sueño diurno, del no saber y del olvido? Sin embargo, la nada del aburrimiento es casi algo, que hace del creador aburrido un creador como si que fluye con las apariencias huidizas del mundo de desvencijamientos, fantasías y olvidos que él constituye a partir del propio nihil. Esto nos lleva, finalmente, a la cuarta paradoja. El aburrimiento nos aliena de nosotros, de nuestro sí mismo, pero es la única manera de regresar o acceder a nuestra existencia propia, auténtica, que consiste en aburrirse sin dar cuenta de lo que es y debe ser, del sein y sol del mundo y nuestra acción en él con y contra los otros. Aquí Krakauer diagnostica algo que muchos pensadores de la época discutirán por extenso, que podemos regresar a nosotros como seres vivos improductivos enfrentando la negatividad de la finitud, la mortalidad o la ansiedad de la angst. Krakauer es más benevolente, es el aburrimiento el que abre el camino a nuestro sí mismo y a nuestra existencia, en lugar de la muerte. A diferencia de Kant, el aburrimiento no se opone al placer, sino que, si es el correcto, otorga sus bendiciones placenteras. El aburrimiento es inútil, pero es de gran ayuda. Vivimos a pleno solo cuando estamos realmente aburridos. Paradójicamente, somos liberados del aburrimiento, vulgar, por el aburrimiento, radical. El aburrimiento radical es así la vía a su propia verdad, la libertad. Es la libertad para nuestra existencia propia y la libertad respecto de la vida falsa de la producción sin propósito. Krakauer establece así el diagnóstico de la modernidad: ser es aburrirse.
La modernidad nace del espíritu del aburrimiento. Pero él también piensa encontrar, un remedio mediante una especie de homeopatía filosófica, tratar lo mismo con lo mismo, similia similibus, el mal con el mal, el veneno con el veneno, el farmacon con el farmacon, el aburrimiento con el aburrimiento. Lo cierto es que el pensamiento filosófico mismo queda suspendido por la escritura literaria, el aburrimiento de extensos tratados, por un breve artículo de diario, y el pensamiento atento, por el farniente del hacer nada, que se convierte en la realización de la libertad. La exposición de Krakauer es extraordinaria, por cuanto es tanto una reflexión sobre el aburrimiento como una ejemplificación del funcionamiento del aburrimiento mediante el aburrirse. Como insinúa al final de su artículo, esta misma reflexión doble sobre el aburrimiento del pensar en el aburrimiento y actuar a partir de él, puede ser de por sí aburrido, e incluso puede haber sido escrito por aburrimiento. Si el sujeto moderno está atrapado para siempre en la constante reflexión sobre sí mismo, es posible que, en efecto, no haya salida de dicha reflexión. Además de ser aburrida, la reflexión aburrida del aburrimiento sobre el aburrimiento, una especie de autoelogio, también es muy narcisista, lo cual, empero, es paliado por la autoironía, la forma en que el elogio de la estupidez suspende y cancela a la estupidez. Sin embargo, Krakauer imagina la radical liberación y libertad del aburrimiento por el aburrimiento. La libertad alcanzada en el aburrimiento aburriéndose incluso puede hacer que el aburrimiento radical se extinga y se trascienda a sí mismo, de forma tal que, como dice Krakauer, todo lo que es, sería. Simplemente punto. El final del pensar así como el final del escribir y así como el final del ser útil, sin permitir la existencia con uno mismo, en uno mismo. Solo la elipsis, que marca la inevitable elisión en la existencia sin ser, sin saber y sin actuar, en el olvido total de estos tres. Solo puntos suspensivos, que suspenden todo punto de ser productivo, todo conocimiento con un propósito y toda acción responsable. Así, Krakauer tiene que terminar su exposición del aburrimiento con una autosuspensión irónica de lo que dijo sobre el aburrimiento, a fin de eludir la conclusión aburridamente seria y productiva acerca del aburrimiento. La gran pasión pasa simplemente en el horizonte, y el verdadero aburrimiento que no se mitiga, sigue siendo productivo, pero solo de nimiedades y bagatelas, como este aburrido de Krakauer escribió recién apresuradamente para un diario que recogimos y leímos a las apuradas. Repasemos las paradojas. Primera paradoja. La vida contemporánea provee a la gente de mucho ocio, pero en realidad no tiene ocio alguno, ya que está tan aburrida en su tiempo de ocio como en su trabajo, lo cual significa que la mayoría de la gente carece de ocio. Segunda paradoja. Escapar del aburrimiento distrayéndonos con la abundancia del entretenimiento moderno, no nos salva del aburrimiento. Tercera paradoja. El aburrimiento, a pesar de ser un estado de impotencia y supinación en que uno puede y no quiere producir nada, es aún así de lo más creativo. Cuarta paradoja. El aburrimiento nos aliena de nosotros, de nuestro sí mismo, pero es la única manera de regresar o acceder a nuestra existencia propia, auténtica, que consiste en aburrirse sin dar cuenta de lo que es y debe ser, del sein y sol del mundo y nuestra acción en él con y contra los otros. Página 189.